Bueno, buenas noches para los que no saludé. Buenas noches. Los que saludé, que no saluden. Bien, les invito a buscar la primera carta de Pablo a Timoteo. Ya Pablo en la apertura dijo de qué vamos a hablar, así que 1 Timoteo capítulo 6, sobre una expresión que allí tiene el apóstol Pablo hacia Timoteo. La carta de Pablo a Timoteo es la carta de un padre a un hijo espiritual. Y el propósito es darle instrucciones personales para prepararlo convenientemente para una tarea que podría ser demasiado grande y abrumadora, como era hacerse cargo de la iglesia en Éfeso. Timoteo era joven, era un hijo espiritual de Pablo, Pablo lo conocía muy bien, tenía ciertas características personales y Pablo entonces le escribe esta carta para aconsejarlo. Y los consejos que le da Pablo son relevantes y están dirigidos a formar en Timoteo un carácter firme, sobrio, templado, pero a la vez sensible, porque tenía que hacerse cargo de una iglesia. Y le dice que tiene que dejar de lado algunas cosas que podrían ser un problema. Y le dice que tiene que huir de otras cosas que seguramente van a ser un problema. Y también le dice que tiene que seguir otras cosas y que tiene que preocuparse por estar enfocado en su vocación, en su llamamiento. El capítulo 6 tiene muchas de estas advertencias, muchos de estos consejos y hasta aún mandamientos. Pablo tiene la autoridad para mandarle, siendo su padre espiritual a Timoteo y siendo aquel que lo comisiona, le da mandamientos para que él aprenda, para que él entienda, para que él recuerde y para que él también enseñe, porque en definitiva él tenía que enseñar a otros y trasladar el legado después también a otros. Y también a nosotros, porque al quedarnos esta carta, a nosotros que vivimos 2000 años después de que Pablo escribió la carta, también nos enseña. Si bien es cierto, el versículo 11 dice, mas tú, hombre de Dios, está escrito para un hombre que tiene que hacerse cargo de una gran responsabilidad ante una iglesia. Cada uno de nosotros como cristianos también podemos aprender de estos, aunque no sean hombres y sean mujeres, ¿sí? Porque todos nosotros tenemos, en cierta manera, que cumplir con estos mismos consejos, advertencias del Señor Jesús, del apóstol Pablo en este caso. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, las que había nombrado, sobre todo el amor al dinero y la codicia. Huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Y aquí está la expresión que quiero detenerme un ratito, porque son 3 frases de esta expresión donde él dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Sí? Hace un ratito Pablo decía que adelante, que cuando venimos a adorar, en realidad venimos a continuar la adoración, ¿sí? Que nuestro hogar debería haber comenzado. Qué difícil que es traer, digamos, a nuestra vida diaria, con todas las preocupaciones, con todos los incentivos que tenemos para olvidarnos, con toda nuestra agenda muchas veces tan ocupada, con todos los contratiempos que nos ocurren. Qué difícil que es traer esto de la salvación y de la vida eterna a un aspecto práctico de nuestra vida. Si cuántas veces estamos preocupados o enojados o sumamente trabajados por algo y nos olvidamos de todo esto y estamos con nuestra vista puesta solamente aquí en la tierra. ¿Sí? Decía, hoy hablaba con un hermano que está pasando por un momento de dificultad muy importante y que en un momento de mucha angustia, de mucha ansiedad, había llevado consigo un papel creyendo que era otro. Y resulta que ese papel era
un escrito que hablaba de la crucifixión del Señor, de la entrega del Señor. Él creía que había llevado otro papel y se puso a leerlo. Nuestro hermano decía, cómo yo me sentí tan angustiado en un momento, ¿qué habrá sentido el Señor? Y eso cambió su pensamiento, cambió su corazón en ese momento difícil y lo transformó. Como cuando uno en momentos difíciles empieza a pensar en las cosas celestiales, cómo cambia nuestra realidad. ¿Sí? Aquellos que escuchamos el devocional de Alberto en el día de ayer, ¿se acuerdan? Colosenses capítulo 3, versículo 1, versículo 2, cuando Alberto decía, bueno, la Biblia lo dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y nuestro hermano sí decía que tenemos que tener objetivos espirituales. Por encima de todas las otras cosas de acá de la tierra, tenemos que tener objetivos espirituales y estar enfocados en el propósito que tenemos, que es celestial, y en el llamamiento que tenemos, que es celestial, y tener una mirada hacia las cosas celestiales. Y una de las preguntas que él hacía es, ¿tenemos una decisión tomada con respecto a lo pasajero? ¿Tenemos una decisión tomada con respecto a esto o, como decía él, comparaba esto en su devocional, la comparación con el pueblo de Egipto, que aún estando en libertad en el desierto, añoraba lo que había comido en esclavitud y querían volver a Egipto? ¿Cuántas veces nosotros también, muchas veces con el trajín diario, pensamos solamente en las cosas de este tiempo y no tenemos tiempo para mirar para arriba y para de pronto mirar las cosas como las mira Dios? Aquí el apóstol Pablo le dice algo, una expresión, dice, echa mano a la vida eterna. Echa mano a la vida eterna. ¿Y qué le estará queriendo decir a Pablo, a Timoteo? ¿A qué se refiere esto? ¿Que quizás Timoteo no era salvo? ¿Está diciéndoles, Timoteo, tenés que ser salvo? ¿Le está diciendo eso? No, Timoteo era creyente y Pablo lo había comisionado para que trabajara como un siervo. Ahora, ¿qué era lo que Pablo le estaba queriendo decir? ¿Sí? Hay otras, la NB dice, haz tuya la vida eterna. ¿La tenés? Bueno, comenzá a disfrutarla, comenzá a vivirla, comenzá a aferrarte a ella. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Sí? Echa mano a la vida eterna. Esto no quiere decir que Timoteo se tenía que esforzar por ser salvo, por obtener la salvación, porque él la poseía. Simplemente lo que Pablo le está queriendo decir es que cada día en la vida práctica debe vivir gozando de su salvación, gozando su vida eterna. Que las cosas que vive, que las cosas que vivimos, que las cosas que nos ocupan todos los días y que muchas veces nos preocupan, sean en un segundo plano, que empecemos a pensar sobre la vida eterna que tenemos. Así que Pablo no le estaba diciendo a que él necesitaba la salvación, sino que lo estaba exhortando a que viviera de acuerdo a las cosas eternas y que comprendiera la realidad de la vida eterna en su perspectiva puesta en la eternidad. ¿Saben qué? Nosotros pensamos que esto es todo porque vivimos acá y muchas veces nuestra vida es simplemente terrenal. En el versículo 19, Pablo le dice lo mismo a los ricos. Dice, el verso 18, les está el consejo que Pablo le da a Timoteo para que le transmita a las personas que tienen dinero, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es la misma expresión. Que echen mano de la vida eterna, que se apoderen de la vida eterna, que no piensen en el dinero como el objetivo, que no piensen en los bienes materiales como el propósito. Bien decía Alberto ayer que las cosas materiales tienen que ser una herramienta o un instrumento puesto al servicio de Dios, no un objetivo para nosotros, porque todo eso lo tenemos que dejar, lo vamos a dejar. ¿Sí? Entonces, echa mano a la vida eterna, le está diciendo, aprende a vivir con la perspectiva celestial. Que cada día te recuerdes
¿Quién eres? Como decía Caña en la oración, nos hemos levantado a la mañana pensando en Él. Ojalá cada día, cada momento pensemos en nuestra salvación y en Él. En Filipenses capítulo 3, verso 12, un texto muy conocido, lo buscamos, Filipenses 3:12, dice el apóstol, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir o tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora yo quiero tomar, quiero agarrar, dice Pablo. La expresión es ligeramente diferente en el original. La primera es tirar hacia arriba y esta que usa Pablo en Filipenses es tirar hacia abajo. Como Pablo está diciendo, el día que yo conocí a Cristo a las puertas de Damasco, Él me agarró a mí. Ahora yo, al final de mi camino, quiero agarrarlo a Él, tomarlo a Él, abrazarme a Él. Es una expresión muy similar a esta, aférrate a la vida eterna, o echa mano a la vida eterna. ¿Sí? Ese es el consejo que Pablo le da a Timoteo. Aprovechá la vida eterna. No pierdas nada de la vida eterna, de lo que hay que vivirla acá. Muchas veces pensamos que la vida eterna es para después de muertos, ¿verdad? Bueno, cuando hayamos cerrado nuestros ojos aquí, vamos a la vida eterna, ¿no? Y tenemos ese concepto, la vida eterna es para la eternidad. Nosotros ya tenemos ahora la vida eterna. Y nosotros ya podemos empezar a disfrutar la vida eterna. La pregunta tiene que ser al revés, ¿se puede vivir la vida, ¿sí?, y no disfrutar de las bendiciones de la vida eterna? ¿Se puede? Sí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ojo Timoteo, aprende a aferrarte a la vida eterna que ya tenés. ¿Saben que somos ricos? ¿Sabíamos que somos ricos en Cristo? Y hay ricos que viven como pobres. Muchas veces aparecen noticias, ¿no?, de un hombre pobre que tenía grandes riquezas pero que no quería gastarlas y murió pobre. ¿Sí? Y nosotros somos ricos, dice la Biblia. Muchas veces nos comportamos como pobres porque pensamos que somos pobres. Sin embargo, somos ricos. 2 Corintios capítulo 8, verso 9, un texto muy conocido, ¿sí? 2 Corintios 8, 9, dice que el Señor Jesucristo se hizo pobre. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El Señor Jesucristo dejó las riquezas por nosotros para dárnoslas a nosotros. Nosotros somos ricos y a veces pensamos que somos pobres y vivimos como pobres. ¿Sí? Es que quizás no lo sabemos o quizás no lo creemos. Pero la Biblia enseña que somos herederos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos 8, 17. Y si hijos, somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La palabra coheredero significa heredero en conjunto con o juntamente con otros. Somos herederos juntamente con Cristo. Ahora, en las sucesiones terrenales, las sucesiones familiares, que aparezcan nuevos herederos es un problema. Si hay dos hijos y de pronto aparece otro, dice no, empiezan a pelearse, ¿no? Es un problema que aparezcan más herederos. No es así con Dios. Dios tiene muchos herederos y quiere tener muchos más, porque las riquezas de Dios son incalculables. Y somos herederos de Dios y no están los problemas estos que aparecen cuando hay que dividir los bienes familiares.
en que muchas veces aparecen las peores miserias entre hermanos, entre parientes, y todos se pelean y se pelean de por vida, y se muere el muerto y siguen peleados muchos años después, ¿no? Y se rompieron relaciones naturales, relaciones sanguíneas. No, no, con nuestro Padre no pasa eso, porque Él primero no muere, Él nos deja su herencia, pero Él no muere, y en segundo lugar porque es inmensamente rico, inmensamente rico. Ahora, esta herencia probablemente sea la peor tratada del mundo, porque nosotros no nos comportamos como herederos y ricos en Dios. Quizás no lo valoramos. Nadie menosprecia una herencia. Sin embargo, muchas veces nosotros tenemos en poco la herencia que recibimos en Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué les pasaría si de pronto alguien golpea la puerta de su casa y le dice que han heredado de un familiar, qué sé yo, de dónde, han heredado $1 millón? ¿Se pondrían contentos? ¿Sí o no? Sí, no, me miran como diciendo, no, yo no. ¿Se pondrían contentos de un castillo en Europa? O no sé, no importa, lo que sea, de un familiar desconocido. Un portugués dice, ¿no?, que un día un rico portugués, cuando se iba a morir, no tenía herederos. Entonces fue y en un acto público, con escribanos, donó toda su herencia a 70 personas que las eligió por la guía telefónica. Mirá si alguien te llama un día y te dice, ¿usted, Juan Carlos Godoy? Sí. Bueno, Juan Carlos Godoy, un señor tal, se murió en tal lado, le dejó $100.000. Cambia el auto, dice Juan Carlos, ¿no? ¿Sí? Estamos todos contentos con eso. Sin embargo, nuestra herencia celestial es mucho más grande que esa, y nosotros no la valoramos muchas veces. Y pensamos que somos pobres, cuando en realidad somos ricos. ¿Sí? Y tenemos que vivir con esa perspectiva, con la expectativa del cielo, de ser heredero del cielo. Efesios capítulo 1, les invito a buscar, el apóstol Pablo ora. Hay algunas oraciones muy interesantes en la Biblia, y esta es una de ellas. El versículo 13, Efesios 1, 13 y 14, perdón. 1, 17 y del 15 al 19 sería la oración, pero vamos a leer el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol está orando para que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuán grande herencia hemos recibido. Cuán grande herencia hemos recibido. Eso es lo que él está pidiendo. Por eso cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, toma la vida eterna, apodérate de la vida eterna. Está diciendo, lleva a tu día a diario, a tu vivir de cada día, la perspectiva de la vida eterna. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene algo dentro, allí, que Dios ha puesto en nosotros, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una garantía y un anticipo. Garantía de que viene un pago posterior y anticipo, porque lo que tenemos hoy es lo que vamos a tener en mucho mayor medida cuando estemos en la eternidad. Es las arras y de cada uno de nosotros. Un anticipo como garantía, un primer pago como un compromiso de que Dios pagará el resto. Garantía y anticipo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, verso 10 dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y vida en abundancia. Pablo leía allí en Juan también, esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti. La vida eterna. Todos nosotros tenemos la vida eterna. El apóstol Pablo dice, echa mano a la vida eterna. Muchas veces, pensando en el episodio de la resurrección de Lázaro, si pudiéramos haber visto a Lázaro instantes antes de resucitar, seguramente Lázaro sería un cuerpo putrefacto, oloroso, con todas las vendas sucias por el jugo de los tejidos, ¿sí? Que estaba resumando olor, y el solo hecho de pensar en entrar a ese lugar es lo que hizo horrorizar a la hermana de Lázaro ante la insinuación del Señor de que corran la piedra. Ahora, cuando Cristo llama a ese cuerpo y ese cuerpo retoma la vida y responde al llamado, sale con esas vestiduras sucias todavía de un cuerpo muerto, pero está vivo. Pero hay algo que tiene todavía de su vieja vida, son las vestiduras sucias, húmedas y malolientes que tenía cuando estaba muerto. Esos trapos no fueron revividos. Lo que fue revivido fue el cuerpo muerto de él. Esos trapos son trapos de muerte. Y el Señor, ¿qué le dijo a aquellos que estaban presentes cuando Lázaro salió? Le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Sáquenle esas vestiduras. Esas ropas son las ropas de muerto. Pero muchas veces nosotros seguimos usando esas ropas, ¿sí? Colosenses, Pablo escribiendo a los Colosenses dice, quítense de vosotros todas estas cosas y vístanse con las vestiduras de justicia, de santidad. El cristiano tiene que comenzar a vivir todos los días con una perspectiva celestial. Y tiene que cuidar sus ropas, tiene que cuidar su testimonio, tiene que cuidar mucho su perspectiva de cómo vive, para no ser como los demás. Así que el apóstol Pablo está pidiéndole a Timoteo que eche mano a la vida eterna, que lo traiga a la vida diaria, que cada día empiece a pensar en lo que es y en lo que tiene. Las promesas que Dios hizo son para nosotros, son para este tiempo, son para que nosotros nos apoderemos de ellas. Esto lo repetimos muchas veces. Jehová le dijo al pueblo de Israel cuando iba a entrar a Egipto, le dijo, todo lugar que pise la planta de vuestro pie será tuya, desde el desierto al sur hasta el Líbano al norte. ¿Sí? Todo será tuyo, desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo, hasta el mar occidental. ¿Saben que Israel jamás poseyó la tierra completa? ¿Por qué Israel no caminó la tierra? Porque le faltó fe, por comodidad, por incredulidad, porque no le creyeron a Dios, pero fundamentalmente por desobediencia y por negligencia. Porque Dios le dijo, camina la tierra, llegá hasta el Líbano, llegá hasta el Éufrates. Y ellos se conformaron apenas con atravesar el río Jordán y nunca poseyeron la tierra completamente. ¿Cuándo comienza la vida eterna? ¿Cuándo comienza? Cuando creímos en Cristo. No es que comienza cuando morimos. Hoy ya la tenemos. ¿Sí? Sabemos, quizás miramos nuestras vidas y no nos sentimos muy conformes con lo que pasa en ella. O quizás sí nos sentimos conformes. Pero si somos honestos y miramos nuestra vida como seguramente la ve Dios, probablemente nos avergonzaríamos de lo que viéramos. ¿Sí? Creo que algún día Dios nos va a mostrar lo que Él había pensado para nosotros, el plan original de Dios. Esto es lo que yo quería para vos. Y esto es lo que lograste, ¿no? Y vamos a mirar eso que Él había pensado para nosotros y vamos a decir cómo perdí el tiempo. Y hoy tengo que pensar, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Por qué mi realidad muchas veces está tan lejos de lo que debería ser? ¿Por qué no hay poder de Dios en mi vida? ¿Será esto la vida abundante? ¿La vida abundante que Dios me regaló? ¿Es mi fidelidad a Dios lo que debería ser? ¿Disfruto todos los días
de una intimidad con Dios? ¿Disfruto mi libertad en Cristo? ¿Disfruto ser un heredero de Dios? ¿Por qué todavía muchas veces llevo los trapos de muerte? ¿Qué dice Pablo? Echa mano a la vida eterna. Tráela a tu día a diario. Tráela, viví con la perspectiva de que sos un hijo del Rey, de que tenés una herencia, sos heredero de Dios, sos rico, ¿sí? Y que vivas cada día, ¿sí? Con mirada puesta en el cielo. Pero ¿qué más dice el apóstol Pablo? Dice que esta vida eterna fuimos llamados para esto, a la cual asimismo fuiste llamado. Y Pablo nos recuerda que el proceso de la salvación comienza en Dios. La elección, la predestinación ocurren allí lejos en la eternidad, antes, como decía Pablo, como decía Caña en la oración, antes de que Dios creara la materia. Dios ya había decidido elegirnos y predestinó para nosotros la salvación. Y cuando llega el tiempo, para algunos más temprano, para otros más tarde, Dios llama a sus hijos a la salvación. Y este es el primer llamado. Y es un llamamiento a una persona que está muerta para que recobre la vida. ¿Sí? En nuestra vida terrenal ocurre eso. Algunos, yo me acuerdo a los 8 años, otros más grandes, no sé a qué edad recibiste a Cristo, pero ese llamado que Dios hizo a tu vida es un llamado efectivo que Dios hizo para que nazcas una nueva vida. Es Dios quien llama y somos nosotros quienes respondemos. ¿Sí? En ese momento el muerto toma vida. Dice 2 Timoteo 1:9, pocas páginas más adelante, que Dios nos salvó, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sí, la gracia fue antes de que Dios creara la materia. Dios ya había decidido salvarnos, pero el llamamiento efectivo se hizo en nuestra vida. Pablo nos recuerda, ¿sí?, que nosotros que tenemos la vida eterna, esa vida eterna ocurre porque Dios nos llamó para ser salvos. Pero también Pablo dice algo más. Le recuerda a Timoteo, dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Le recuerdo a Timoteo que su voluntad también estuvo involucrada. Su voluntad, él hizo algo comprometiéndose delante de muchos testigos. Recuerda que has hecho algo delante de muchos testigos. Probablemente, y acá puede haber discrepancias, está hablando de su bautismo en aguas, pero también puede haber sido el hecho de la ordenación de Timoteo hecha ante una iglesia. Cuando Pablo le encarga a Timoteo y lo ordena como ministro en Éfeso. Pero hubo un momento donde Timoteo compromete su voluntad delante de muchos testigos. Entonces le recuerda, echa mano de la vida eterna, a esa vida eterna a la que fuiste llamado y en la cual vos te comprometiste delante de muchos testigos. Hubo un momento, sí, en que Pablo se comprometió delante de muchas personas, dio testimonio de su fe y de la fe y de la nueva vida que tenía en Cristo. Saben que los compromisos que hacemos ante Dios tienen que ser cumplidos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice Eclesiastés 5, 4 y 5, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos, en aquellos que no tienen entendimiento, ¿sí? Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cuando le hacemos una promesa a Dios, no tardemos en cumplirla. Si nosotros leemos en Jeremías 34, vamos a ver que Dios castiga al pueblo de Israel con el exilio, lo estamos viendo en la escuelita dominical, y lo lleva a Babilonia porque ellos traspasaron mi pacto, dice.
Dice que ellos no llevaron las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Ellos se comprometieron en un pacto de sangre en el Sinaí, ¿sí? Cuando Dios dice, si ustedes hacen esto, yo voy a cumplir con esta parte. El único pacto condicional que hay en la Biblia, digamos, de importancia es el pacto mosaico, en el pacto de Sinaí. Y Dios dice, mi pueblo rompió el pacto. Por eso Él lo entrega, dice, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Vivimos en un mundo donde la infidelidad es permanente y es sumamente común. Los esposos son infieles con las esposas con sus esposos, los padres son infieles al criar a los hijos son infieles en seguir los principios que inculcaron sus padres, los empleados son infieles con sus patrones y los engañan, y esto con los empleados cuando no pagan los costos laborales y cuando los engañan con el sueldo, ¿verdad? Y quiero que volvamos a un momento en nuestra vida, que probablemente esté hablando de eso el apóstol Pablo, cuando nos bautizamos. Quiero que vayas con tu memoria al momento del bautismo. Cuando estuviste parado en la pileta y cuando frente tuyo había muchas personas y delante de ellas dijiste sin emitir palabras que morías a tu antigua vida, resucitabas y nacías para una vida nueva. ¿Te acordás lo que significaba? Hicimos un compromiso, hermanos, ante muchos testigos. No es un trámite, es un pacto por medio del cual cada uno de nosotros atestiguamos que hemos muerto al pecado y nos comprometemos ante muchos testigos a vivir una vida que le agrada a Dios. ¿Lo recordamos? ¿Recordamos ese momento? Allí estaban presentes los hermanos, estaban presentes las visitas, la familia, los ángeles, y estaba Dios. Y ante ellos asumimos ese compromiso como lo hizo Timoteo. No es un baño público, un baño en público, una inmersión en una pileta para que los demás me vean. Es un compromiso que hicimos delante de Dios. Y el apóstol Pablo está trayendo a la memoria también a Timoteo, le dice, acordate de aquella profesión que hiciste delante de muchos testigos. Muchas veces no guardamos la palabra del pacto, ese pacto que asumimos. No siempre honramos ese pacto que hicimos ante muchos testigos. Muchas veces somos infieles a lo que prometimos. De hecho, muchos hermanos que se bautizaron en esta iglesia están lejos de acá. No es que están en otra iglesia, están lejos de los caminos del Señor. Nos hemos olvidado de ese pacto. Por eso Pablo exhorta a Timoteo y le dice, echa mano a la vida eterna. Fuiste llamado, sé fiel al compromiso que asumiste ante muchos testigos. Terminamos ya. Debemos ocuparnos consciente, deliberada y tenazmente por poseer la vida eterna que ya tenemos, por aprovecharla y por disfrutarla cada día, acá en este mundo. No esperemos a llegar al cielo para sorprendernos. Seguramente nos vamos a sorprender de todas maneras, pero disfrutemos la herencia que hoy tenemos. Podemos saborearla antes de entrar a la gloria. Debemos recordar nuestro llamamiento, ese llamamiento que Dios hizo en algún momento en nuestra vida. No dependió de nosotros. El llamamiento dependió de la soberanía de un Dios misericordioso que nos escogió antes de los tiempos, pero que no se olvidó de nosotros, sino que nos llamó con llamamiento santo. Y debemos honrar nuestro compromiso asumido ante Dios y ante muchos testigos, y no olvidar las promesas que le hicimos a Dios de vivir por Él en una vida nueva. Echa mano a la vida eterna. No sos un pobrecito, eres rico, heredero de Dios, coheredero con Cristo. Pablo, escribiendo a Filemón, le dice que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Qué le está diciendo? Ojalá que te des cuenta de lo que tenés en Cristo.
que puedas llegar a ver lo que tenés en Cristo. Que Dios abra tus ojos de tal manera para que puedas ver la grandeza de la herencia que hoy tenemos en Cristo. Ojalá que en esta mañana, que en esta semana que queda y la próxima y cada día de nuestra vida, podamos descubrir los tesoros del cielo que están a nuestra disposición y que estemos dispuestos a tomarlos. Todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. ¿Sí? Echa mano a la vida eterna. Que el Señor nos bendiga.